Pues estamos el día de hoy despidiendo a Ángel, un paciente, el primer paciente que nos visita desde Paraguay. Sí. Ángel es un chico que nos contactó hace unos meses, ya había tenido un problema, Sí. una mala experiencia con una cirugía previa. Platícanos, Ángel, bienvenido. Cuéntanos cómo fue tu historia, cómo diste aquí con nosotros. Y tienes una historia de 2 cirugías Sí. fallidas. Sí, Ángel, pues platícanos cómo te fue. ¿Cómo fue que tu experiencia? Vienes desde Paraguay. Sí. Me comentas que nunca habías salido de tu país No. hasta ahora. Y te autooperaste hace 2 años la primera cirugía. Sí. Esa cirugía me platicabas que fue por la laparoscopía. Sí, Sí, claro. del lado izquierdo. Sí. Cirugía de palomo, me platicaste. ¿Cómo te fue con esa cirugía? Eso me fue re mal. ¿Te quedaste con dolor? Sí, Sí. con mucho dolor. ¿Esa primera cirugía, Ángel, te operaron por dolor o qué molestias habías tenido? Por dolor. Y tenías 14 años en ese 14. entonces. 14, 15. 15 años. Ok. Sí. Y después de la cirugía, el dolor incrementó. Sí, incrementó. Y las venas se hincharon más. Se hincharon más Sí. por la laparoscopía. Sí. Ok. ¿Y qué hiciste durante esos 2 años? ¿Estuviste con analgésicos? ¿Te ponías hielo, medicamento? ¿Qué te platicaban los médicos? Luego me dijo que de por vida voy a tomar así ibuprofeno y eso. Te dejaron con Sí. analgésico ya de por vida. Sí, Ok. Y después de ahí te volvieron a operar, la segunda Sí. cirugía. me volvieron a operar. Por ahí me acuerdo, Ángel, en ese transcurso, antes de la segunda operación, nos contactaste. Sí, me contacté con ¿Y yo qué te dije? que no me opere. Que no te porque- operaras. sí, porque va a haber más complicaciones. Iba a haber más complicaciones. ¿Y cómo te fue? Re mal. Me platicabas que sí tenías erecciones y las Sí. perdiste en la segunda cirugía. Sí, perdí. Esa cirugía fue otra vez laparoscópica y aparte te hicieron abierta, me platicabas, ¿no? Que fue doble abordaje. Laparoscópica y abierta. ¿Y cómo te sentiste con esa operación? ¿El dolor se quitó o todavía incrementó más Incremento más. en la segunda operación? Y ahí te arrepentiste, dijiste, el Sí. doctor Mejía tenía razón, lo que me habían dicho. Sí. Sí, porque sí me acuerdo que platicamos contigo, me contactaste en la segunda, bueno, en la primera cirugía, Sí, después te contacté. me contactaste para preguntarme sobre tu caso Sí, y te dije, pues vente para acá te lo resolvemos en México. Yo entiendo pues que no es fácil salir del país y demás, No. entonces decidieron con tu mamá entrar a la segunda cirugía sí. y ya viste que te fue peor aún. Sí. Sí. Y Muy me mal. platicabas que te quedaste también con disfunción eréctil después de la segunda cirugía. Sí. ¿Sí? ¿Ya no había erecciones matutinas? No había. Me preocupaba mucho, me estresaba. Eso. Te estresaste con Sí. eso. Ya, y la firmeza del pene, Ángel, ¿cuánto la podías calificar del 1 al 10? Un 5. Bajita. Sí. Sí. Tenías que seguir estimulando para que el pene se mantuviera. Sí. Se caía rápido, una erección inestable. Sí. Y con tu actividad física, me comentas que te gusta el fútbol, ¿no? Que te Sí, gustaba me jugar gusta. fútbol. ¿Cómo te iba jugando fútbol con el dolor testicular? Re mal. Cada vez que corría y eso y chutaba, eso me dolía muy fuerte. Incrementaba más. Sí. ¿Y se inflamaba el testículo? Sí. Porque Tuve además también hidrocele. tuviste hidrocele. Sí. ¿Ese hidrocele te dio con la primera cirugía o con la segunda? Con la primera cirugía. Desde la primera, otra vez. Sí. Y el urólogo te propuso un doble abordaje, hacer la segunda cirugía laparoscópica y aparte hacer abierta en la misma cirugía. Sí. ¿Y notaste algún beneficio con esa cirugía? No. ¿Con la segunda operación? Nada. Nada de eso. Re mal, no sé. El problema fue que también te dañaron la arteria, Ángel. Nos dimos cuenta ahí en tu cirugía. Te hicieron una ligadura a la arteria y eso también tuvo mucho que ver para que tu testículo fallara. Y eso es bien común. O sea, lo digo en cada video que subimos, Ángel, porque tú vienes de Paraguay, pero he tenido pacientes de Estados Unidos, pacientes de Colombia, pacientes de Perú, pacientes de varios, y de aquí de México, de todos los estados, Sí. que nos contactan por esta misma situación, que ya se operaron y ahora tienen que venir por una segunda o tercera intervención porque no han quedado bien. O sea, la misma cirugía tiene ese problema. O sea, el hecho de amarrar las venas tiene ese problema. Ahora a ti te hicieron la técnica de palomo. La técnica de palomo es una ligadura alta. Sí. Siguen quedando las venas una larga distancia de la ligadura hacia el testículo. Y las venas tienen muchas rutas de drenaje. De las peores cirugías es la cirugía laparoscópica, Ángel. Y te lo digo como andrólogo. Quizás como urólogo dijéramos, bueno, pues está bien la cirugía laparoscópica, pero como andrólogo no. Como andrólogo experto en reproducción y fertilidad masculina, pues mi enfoque es testículo. Entonces, entendiendo esas bases endocrinológicas, esas bases andrológicas, pues la cirugía de palomo, la técnica, la ligadura alta retroperitoneal, ya sea abierta o laparoscópica, no tiene ningún sentido hacerla. Sí. Pues ya viste la mala experiencia. El cirujano me había dicho que le iba bien a otro paciente. Mira, la probabilidad de que te vaya bien es muy baja, Ángel. Sí. Yo aquí los pacientes que hemos recibido, porque recibo pacientes de muchos lados, me doy cuenta que la probabilidad de que te vaya bien es muy bajita. Es un 30% que te vaya bien, un 70% que te vaya mal. Entonces ya de entrada tienes las de perder por pura estadística. Muy contrario a lo que pueden encontrar en los artículos. Los artículos dicen que les va muy bien con la laparoscópica, que con la cirugía convencional les va muy bien, que con la cirugía microscópica les va muy bien.
Es una cantidad mínima de pacientes, Ángel, a los que les va bien con esta operación. Sí. ¿Sí? Y esta información yo la comparto aquí porque pues, somos un centro especializado en esto. Yo soy microcirujano, soy un andrólogo experto en microcirugía, entonces yo me doy cuenta en qué partes es en la que fracasa la operación. Y he visto casos fallidos pues, de muchos países, no nada más de aquí de México. Por eso es que les digo, a ver, no es el cirujano, es la técnica. Sí. La misma técnica tiene esa gran limitante. Esto equivale a hacerle un nudo, o sea, es agarrar un hilo y hacer un nudo. Esa es una ligadura. Son cirugías de 20 minutos, media hora, son cirugías muy rápidas. Nuestra cirugía es más tardada, son cirugías de 2-3 horas. El abordaje es el mismo, es subinguinal, son de medidas pequeñitas. La primera cirugía duró 40 minutos. Es lo que duran las ligaduras. ¿Y la segunda cuánto tardó? 1 hora. Ok. Y acabando la segunda cirugía, ¿qué te comentó el urólogo? Que siga con los medicamentos eso, y que me va a ir bien y eso, que la inflamación en la vena eso era normal, ¿no? Que se va a ir desapareciendo con el tiempo. Y pasó el tiempo Sí. y nunca desapareció. No. ¿La segunda cirugía cuándo fue? La segunda cirugía el 16 de enero. De este año. Sí. O sea, hace 6-7 meses fue la operación. ¿Y cómo te fue, Ángel, para salir de tu país? Yo entiendo que no es fácil, ¿no? Viajar a otro país, nunca había salido de casa. Sentía miedo. ¿Sí? Sí. ¿Nunca te imaginaste estar aquí en México? Sí, pues esto es algo a lo que se enfrentan muchos pacientes. Hay muchos que pues el tema de las visas, la logística, el vuelo, venir a una operación, o sea, créeme que para mí es muy importante, valoro mucho ese esfuerzo que hacen los pacientes, porque hay muchos que les toma muchos meses hacer una preparación, la parte económica, la parte de la logística, la parte, pues todo lo que demanda salir del país, justamente para venir a una cirugía. Sí. Pero si te das cuenta, Ángel, la diferencia tan grande de las dos cirugías que llevabas a comparación con la de nosotros, el dolor testicular que tenías desaparece de inmediato. Obviamente están sensibles las heridas, pero el dolor del testículo se quita. Sí. ¿Sí? ¿De eso cómo te has sentido de eso? De a poco se va quitando. Se va quitando, sí. Va desapareciendo, ¿no? Sí, no era así como antes, me dolía muy fuerte, ¿no? ¿Y de tus erecciones, cómo te has sentido estos días? Bien. ¿Ya las recuperaste? Sí, de a poco voy recuperando. Ya están más constantes. Sí. ¿Han aparecido todos los días en la mañana? Sí. ¿O ha habido un día que no haya aparecido? Un día que no había aparecido. Hoy tenemos 6 días operado, ¿no? Sí. Hoy es el día 6. Sí. Ajá. ¿Y durante el día notas erecciones espontáneas? Sí, no. ¿También? Sí. ¿Y ya no las tenías antes de la operación? No. Entonces ya viste la diferencia de 2 cirugías fallidas y la tercera. El paciente que más tenía llevaba 4 cirugías, Ángel. Casi tú vas ahí haciéndole competencia a él. La ventaja de la cirugía que hacemos aquí nosotros es que nada más es una sola cirugía y te olvidas del problema. No tenemos complicaciones de que te tengas que reoperar. Obviamente, pues sí, puede ser un poquito más tardado en pacientes que ya tienen antecedentes de cirugías previas. Pues hay más inflamación, ya había cicatriz previa. Contigo hicimos una reconstrucción también vascular, te habían dañado la arteria, te habían hecho una ligadura arterial. Y ahorita checamos tu ultrasonido y ya vimos que está el flujo arterial en los 2 testículos. Sí. Entonces ya en cuanto al testículo le empiezas a meter esa nutrición, pues el testículo responde. ¿Y de qué forma responde? Incrementando la testosterona. Suben varios andrógenos. Son andrógenos que le entran al cerebro, le entran al pene, le entran a la próstata, le entran a las vesículas seminales y el paciente empieza a notar mucha mejoría. Sobre todo, alguien como tú, joven, pues obviamente pues tú quieres andar jugando, quieres andar corriendo, jugando fútbol. La cirugía que hacemos nosotros en nuestro centro, aquí en este centro especializado en tratar problemas de microcirugía, te permite eso, Ángel, que tú te recuperes y seas funcional otra vez, que hagas tu vida normal, que tengas tus erecciones y que retomes tu entrenamiento de fútbol que tanto te gusta. Sí, entonces pues me da mucho gusto, Ángel, créeme que para mí valoro mucho esto, que estés aquí con nosotros y sobre todo que has tenido una buena experiencia, sí, que ya vas a tener ahora sí una solución completa a tu problema para que hagas tu vida normal completamente y ya te olvides de estos problemas de disfunción. Obviamente vas a tener buena fertilidad y sobre todo lo que tú quieres, pues andar jugando fútbol ya sin dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomendarás a los pacientes de tu edad, Ángel, que están pasando por un problema similar al tuyo y que andan buscando ahí opciones con las ligaduras y demás? ¿Qué consejo le darías a los pacientes de tu edad para evitar una mala experiencia como la que tú tuviste? Sí, pues aquí estamos platicando con la mamá de Ángel. También ella, pues fue todo un tema para ella. Fue algo muy complejo, pues ver a su hijo, Ángel, pues muy joven, ya 2 cirugías en su país fallidas. Sí, entonces, para usted, ¿cómo fue la experiencia como mamá con el problema de ir viendo que el problema pues iba avanzando y que no tenía una mejoría? Sí. ¿Qué le comentaron ahí en su país, en Paraguay? En nuestro caso, antes de la primera cirugía, nos decían que era algo sencillo, que el varicocele es algo muy sencillo, que es cuestión de 40 minutos y ya termina.
que no es nada complicado. Pero después de la primera cirugía que tuvo mi hijo, que fue laparoscópica, ahí esos 40 minutos no fueron para nosotros una eternidad. Ahí Sí. empezaron nuestros problemas. De ahí para acá Después los de siguientes esa 2 primera años. cirugía, Sí. Ese año fue terrible porque le tenía que llevar de tanto en tanto en urgencia porque le dolía, porque le molestaba, se inflamaba. Todo ese año nos tuvimos que ir a urgencia, que le hacían ecografía, que no veían nada, que no encontraban nada, que no había más venas. Ajá. Así nos tenían que, con analgésicos todo el tiempo, que él tenía que seguir tomando analgésicos a ver cómo avanzaba, ¿verdad? Ajá. Y eso fue la primera, pero después para la segunda cirugía, él se quejaba mucho del dolor y de las molestias, y los cirujanos ya casi no daban importancia, querían ¿no? más operarle la segunda vez. Ajá. Ya ellos no veían ningún problema ahí, pero ya que él insistía con el dolor, con las molestias, nos íbamos siempre a consultar y ellos no veían nada en la ecografía, no veían nada complicado ahí, pero ya que él se quejaba mucho del dolor, decidieron hacerle una segunda cirugía. Ajá. Dijeron que iban a cambiar la técnica, pero esa técnica llegó a ser lo que más le complicó. Es que no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido combinar una técnica laparoscópica Sí. con una cirugía abierta convencional. No tiene sentido eso. Pero desde la primera cirugía ellos nos decían, bueno, vamos a ver cómo va, si va bien, si no le sale hidrocele, o si vamos a tener que, porque esto es algo que no es seguro. No, nosotros le aseguramos el bienestar de su hijo, nos decían. Tanto en la primera como en la segunda, vamos a ver cómo no había como tal una garantía. No. ¿Y Ángel le comentó a usted de las erecciones? ¿Que perdió las erecciones en la segunda cirugía? Sí. ¿Sí? ¿Y para usted como mamá, cómo se sintió con eso? Con la edad de Ángel y ver que ya tenía problemas de disfunción eréctil. Y me sentí, realmente fue algo muy, muy fuerte para mí, porque como que él es muy joven, Ajá. todavía no empieza ni a experimentar ni a saber muchas cosas, ahora está empezando a crecer, y yo dije, no, pero me sentí culpable, me sentí muy culpable por haber permitido que mi hijo haya tenido esas 2 cirugías. Ponerle a tu hijo en manos de profesionales, pero que no son, digamos, expertos en eso, que hacen como una especie de, como un conejillo de India, si sale bien, si sale mal, o como un experimento. Ajá. Si sale bien o sale mal, eso ya. Ya suerte de cada quien. Suerte de cada uno. Esa misma historia la he escuchado de varios países. Sí. Y de aquí de México, de muchos lugares. De aquí Ciudad de México, de varios estados, de Estados Unidos. La misma historia. Hasta que nosotros llegamos a irnos a varios hospitales a consultar como 8 o 10 urólogos. Y el último que nos dijo ya nos dejó por el suelo, porque dijo, bueno, tu hijo está prácticamente condenado a tomar calmantes, no hay de otra para él. Ajá. Sí. Esa era la única respuesta sí, que porque les le tocaron su nervio y que ya ese dolor lo va a tener de por vida. Ajá. Sí. Los 10 urólogos que vieron les comentaron lo mismo. No, el último que ya ahí dijimos, ya no quiero saber más nada de de aquí, ya. Y para ese entonces ya Ángel ya le había platicado de nosotros, ya le había comentado que nos encontró en las redes sociales. En noviembre del año pasado, ¿verdad? Que empezaste a ver los videos. Sí, del doctor, sí. Y usted también vio los videos. Sí. ¿Qué le pareció? Mamá, mira este video nuevo, así todo el día me estaba diciendo, mamá. Y ya yo le veía muy mal a él, lo veía en un cuadro de depresión terrible. El dolor no me quería constante. salir más de la pieza, no quería más hacer nada, no. Ni en el colegio se me iba más. También. Él perdió ¿Problemas en la escuela? este primer semestre, perdió. Sí. No ¿Dejaste de ir a la escuela por el dolor? Sí. Y por la inseguridad, porque él no tenía más, como digo, una vida o erecciones, todas esas cosas, ¿verdad? Sí, te sentías mal con la autoestima. Sí, con la autoestima muy baja. Y perdió ese semestre. Perdió ese semestre. Sí, entonces ya empezó a haber ahí más complicación, más frustración. ¿Y cómo fue que decidieron venir acá a México? ¿En qué momento tomaron la decisión que dijeron, bueno, pues ya vamos a probar suerte ya? No, y como que veíamos que ustedes son un especialista más allá en Paraguay, la parte de urología y andrología no encontramos, solamente hay uno, pero atienden personas mayores, de 18 para arriba. Ajá. No atienden menores.
no veíamos muchas esperanzas con los profesionales de ahí y como que veía que él presentaba muchos problemas, muchas complicaciones, ya le iba afectando mucho a su salud masculina, como digo. Claro. Entonces tomamos la decisión de venir para acá, de hacer todo lo Sí. de venir para acá. Fue difícil, fue complejo salir Fue del país. complejo porque yo con mi trabajo tenía que estar viendo todo eso sola, Ajá. con él, solamente con él. Sí. Sí, pudimos lograr, gracias a Dios, sí. Qué bueno. Sí, pues es una cirugía bien diferente. O sea, casi todos los pacientes, la gran mayoría que yo recibo ya para reoperar, son pacientes que se quedaron con dolor. Ocurrió lo mismo, perdieron las erecciones. Y la historia de ustedes es la misma. Pacientes de Colombia que ya fueron con 10 urólogos, pacientes de aquí de México que ya han visitado muchos especialistas. Y la historia es la misma. O sea, el urólogo siempre va a subestimar esto. Sí. Luego hay pacientes que se enfrentan con una frase que es bien común, que le dicen, oye, ¿cómo vas a ir a otro país a operarte un varicocele? Como si fuera algo muy, muy sencillo. Sí. Pero fíjense cómo en algo tan sencillo, pues se llevan al futuro del paciente. Porque son los testículos, es la descendencia, claro. Es la testosterona, la función sexual, sus hijos, su fertilidad. Ahí está la parte más importante del hombre. ¿Sí? Sin duda alguna. O sea, de ahí depende. O sea, el testículo te da mucho, pero si tu testículo está mal, también te va a quitar mucho. Y esta historia, sí, tengo muchos pacientes jóvenes, adolescentes, menores de edad, la misma historia. Rebeldía, inseguridad, problemas en la casa, problemas en la escuela, después de la cirugía. Por lo mismo. Se empiezan a aislar, empiezan a tener como que esa aversión a ser sociables como antes. Problemas en la casa, pues también. Y él lo que más le gusta hacer deportes. Él quiere irse al gimnasio, quiere jugar fútbol, todo eso, que no podía hacer. Claro. Que se frustraba mucho porque él era simplemente un espectador, él no podía jugar, porque apenas jugaba ya le empezaba a doler muy fuerte o se le inflamaba. En vez de que se me ponga a mí erecto, porque cuando uno hace ejercicio se va la sangre ahí, pero a él totalmente lo contrario, su testículo lo que se le inflamaba y se perdía por completo. Sí, pero va a estar bien. Totalmente. Fíjese que algo bien importante es que el paciente después de la cirugía el pene amanece erecto. Al día siguiente tuviste erección, ¿no? Después de la operación. El pene amanece erecto. Y otra cosa también que me dijo que perdió tamaño. Es que mire, el pene requiere DHT, dihidrotestosterona. El pene adentro tiene músculo y tiene colágeno. Si le empezamos a quitar la DHT, los varicoceles cursan con baja de DHT. Pueden tener la testosterona normal. A ver, la testosterona ahí no me importa mucho, me importa la DHT, porque la DHT es la que mantiene al pene saludable, de buena longitud y de buen grosor. Si tenemos una deficiencia de DHT, se va a reflejar en el pene. No es que el pene se enferme, el pene te está avisando, y ese aviso se traduce, el pene se está atrofiando. ¿Y qué ocurre? La erección es poco firme, no hay erección matutina. El paciente, para mantener una erección más o menos semifirme, tiene que estar estimulando. Pero si suelta ese estímulo en el pene se cae la erección, una erección inestable. Y lo que hacemos con nuestra cirugía, el pene se rehabilita. Vamos a mejorar la DHT y esa DHT va a mantener saludable. Tiene que haber un equilibrio. 50% músculo dentro del pene, 50% colágeno. Si hay un desbalance en la DHT, el músculo va a bajar la cantidad de músculo y va a subir la cantidad de colágeno. El pene va a tener fibrosis y esa fibrosis se va a traducir en esto. Se va a dejar ver como esto. El paciente va a decir, doctor, ahora mi pene es más angosto. Es más corto, mi erección no se mantiene, una erección inestable, ya no tengo erección matutina. Pero después de la cirugía, como ahora tenemos una mejor cantidad de DHT, esa DHT ahora va a nivelar otra vez el pene. Hay muchos médicos aquí en México que tratan esto con plaquetas en el pene, plasma con plaquetas, ondas de choque, botox, demás cosas. Eso no sirve. Y no sirve justamente por esto. El pene no necesita eso. El pene requiere que el testículo funcione. Si el testículo funciona, el testículo va a dar una buena cantidad de DHT. No nada más es que la testosterona esté en buenos rangos. Esa testosterona se tiene que transformar en DHT. La DHT o dihidrotestosterona es lo que mantiene saludables los genitales. Si tienes una deficiencia de DHT, se va a traducir en eso. El pene se va a hacer más pequeño. O sea, aparte del tema de las erecciones, el pene se va a hacer más pequeño y más angosto. Y la erección va a ser poco firme y va a ser una erección inestable. El problema es que el urólogo ha separado en la función sexual, en las erecciones, ha separado el testículo del pene. Creen que el problema es el pene. No, el pene te está avisando. El pene es un testigo. El pene te está diciendo hay un problema y el problema es testicular, la gran mayoría. Son pacientes jóvenes. No tienen problemas de glucosa, de colesterol, triglicéridos, porque tienen malas erecciones. Y así he tenido muchos pacientes, incluso de aquí de México, pacientes de 14, 15 años de edad con disfunción eréctil, o pacientes que en la cirugía, Ángel tuvo la mala suerte de que le ligaron arteria.
pero he tenido pacientes muy jóvenes que les han ligado incluso el conducto deferente. Equivale a una vasectomía a la edad de Ángel. Son pacientes adolescentes. Entonces imagínense que un paciente de esa edad ya tenga disfunción eréctil y además tenga infertilidad. Un paciente que está empezando a vivir, o sea, un paciente que a lo mejor ahorita no tiene esos planes, pero va a llegar el momento en que va a querer hacer su vida en pareja y se va a frustrar por las malas erecciones, se va a frustrar por el tema de la fertilidad. Mi área como andrólogo es la reproducción, es andrología reproductiva, por eso yo me centro en que el testículo funcione bien. Aquí no ponemos plasma rico en plaquetas, no ponemos botox, no, las ondas de choque no están indicadas, no tienen ningún caso y no funciona. Los pacientes van a 6 terapias, 6, 12 terapias y algunos cuando bien les va mejoran parcialmente, pero en cuanto dejan de ir a las ondas de choque, a la siguiente semana la erección está mal. Es que no va por ahí, o sea, es el testículo. Nada más que para entender esto, pues tienes que ser experto en fisiología testicular. No es para nada superficial como creen todos los urólogos. O sea, meterte a profundidad en el testículo, pues ahí vas a entender muchas cosas. Y ha sido un reto, o sea, aquí muchos urólogos han estado en contra de lo que hacemos, pero para mí lo más importante es esto, Ángel. Ya cuando el paciente el día siguiente amanece con erección, mejora el estado de ánimo, se sienten bien, se sienten completos, ya, doctor, ya no tengo dolor, ya mi pene está erecto, ya recuperé el tamaño de mi pene, mis testículos son más grandes, son más firmes los testículos, más saludables. Cuando quiero tener una erección, mi pene responde, o sea, créame que eso es lo más importante. Y lo que sí me llama mucho la atención es la misma historia. Pacientes que vienen de Estados Unidos, pacientes que vienen de Sudamérica y pacientes que vienen aquí de mi país. Pacientes de Europa, los tengo pacientes de España, la misma historia. Que el urólogo no le importa esto, no le dan la importancia, te dan largas, vas a estar dependiendo de medicamentos, tómate el analgésico, tómate tu tadalafil, 5 miligramos, una tableta diaria 2-3 meses, pensando que eso va a resolver el problema de la disfunción sexual. Y eso nunca ocurre. Jamás va a ocurrir. Sí, entonces, aquí hacemos una práctica de andrología moderna. Es un abordaje muy distinto al que hacen los demás médicos. Y el resultado, pues, es este. Ustedes se van a dar cuenta. Tienen menos de una semana, pero vean la diferencia. Ya el dolor testicular, obviamente, pues está recién operado. Va a haber sensibilidad en las heridas y demás. Pero ya el dolor que tenía el paciente muy localizado, muy preciso en el testículo, 1 por el varicocele y 2 por las 2 cirugías previas, el dolor se les quita. Eso es bien importante. Ya los siguientes, al paciente, pues sí le pido que tengamos reposo. La cirugía se cuida no haciendo ejercicio algunas semanas, pero después de ahí el paciente es funcional. Hace ejercicio, hace sus actividades, retoma la escuela, tienes que retomar la escuela, Ángel. O sea, tú te vas a sentir capaz, te vas a sentir bien, vas a notar ese bienestar, te vas a sentir a gusto, vas a notar muchos cambios bien favorables. Y esto pues te va a dar las herramientas para que tú hagas tu vida. O sea, tienes que verlo así. O sea, el testículo como hombre te da mucho, pero también te quita mucho. Y lo más triste de esto es que tú tenías un problema y tú buscaste un especialista. O sea, no es tu culpa, Ángel. Tú buscaste un especialista en esta área, que es el urólogo, pero ya viste que la cirugía tiene muchas limitantes. Por eso es que aquí nosotros, particularmente, yo me metí a fondo en este problema testicular y nos dimos cuenta que estaba mal. O sea, la cirugía es un principio muy básico. No esperemos grandes resultados de una cirugía que nada más conlleva pasar un hilo a una vena y hacerle un nudo arriba. Esa es una ligadura. ¿Te sabes abrochar las agujetas de los tenis? Sí. Una ligadura es eso. Pasar un hilo y hacer una así. Esa es una ligadura. Por eso duran tan poquito. Entonces no esperemos grandes resultados de una cirugía tan básica. A lo mejor esa cirugía cuando algunos urólogos muy famosos que empezaron a hacerla, a lo mejor en aquel entonces pues sí, se veía cierta mejoría, pero ahorita estamos en el 2025, Ángel. La cirugía, la medicina tiene que ir avanzando. Y mi área en la que yo me enfoco en la andrología es salud masculina. Sí, entonces te digo, hemos tenido muchos comentarios negativos de urólogos. Para mí lo importante es el paciente. Sí, para mí lo importante es el paciente. Mi formación como andrólogo especialista en reproducción es fisiología, función testicular. El testículo tiene que funcionar. Si el testículo funciona, se va a reflejar en muchas otras áreas. No nada más en la parte sexual, en la parte funcional que estamos buscando contigo. También el páncreas requiere al testículo, tu cerebro requiere al testículo, tu sistema cardiovascular requiere al testículo. O sea, como hombres, el testículo es una parte fundamental. Y tristemente es algo que como médicos, a lo mejor ya hablando de este punto de vista como especialista, lo dejamos pasar por alto. ¿Sí? Entonces, te digo, yo he tenido esta misma historia de varios países. No es la cirugía, no es el cirujano, es la cirugía. Sí. No esperemos grandes resultados de una cirugía con un principio tan básico como amarrar, como hacer un nudo en una vena.
No esperemos grandes resultados. Con esta cirugía sí, te vas a dar cuenta. Llevamos más de 2.500 pacientes operados de esto, Ángel. Entonces, créeme que si alguien tiene experiencia en esto, somos nosotros. ¿Sí? Aunque digan lo que digan, aunque encuentren ahí comentarios de otros especialistas y demás, somos un centro líder. Y tú te acercaste a un centro líder en el cual hacemos todo de la mejor forma, Ángel, la excelencia. Y le ponemos el corazón a esto. Si tú le pones el corazón a lo que estás haciendo, créeme que el resultado va a ser esto. Vas a obtener grandes resultados. Y tiene que haber esta conexión. Doctor, también una cosa. Después de su primera cirugía, él le salía trombosis, funiculitis o epididimitis, todo eso que nosotros no sabíamos ni qué, pero era todo a causa de la mala praxis que él tuvo prácticamente, porque de ligar las venas es como que se chocan todo ahí, se atasca todo y ahí comienza el problema. Es justamente eso. Mira, hay muchos médicos que después de la ligadura te van a decir eso. No es que ahora tienes epididimitis y la epididimitis es crónica. A ver, no es que tengas epididimitis, sí la puedes tener. O sea, sí existe la epididimitis, la puedes tener. Pero lo que te está doliendo son las venas. Está congestionado todo ahí. Los hilos de las suturas, muchas veces usan hilos de suturas que tu cuerpo no va a degradar nunca. Son suturas no absorbibles, usan mucho la seda. La sutura de seda va a generar una reacción inflamatoria crónica. O sea, tu cordón espermático se va a inflamar de por vida. A muchos pacientes se les encapsula eso, se limita esa inflamación y se queda encapsulada. Pero es a la minoría, a la gran mayoría se van a quedar con dolor. Porque ahí está la sutura y el tejido alrededor está inflamado. Y sí puedes tener por continuidad una epididimitis reactiva. Pero es más común que lo que te siga doliendo son las venas amarradas. Equivale a que si te amarras un dedo, Ángel, ¿qué va a ocurrir? Vas a tener un dolor terrible todo el tiempo hasta que te quites esa ligadura del dedo. Lo mismo ocurre acá. Ahora contigo hicimos una reconstrucción vascular. Muchas veces ya el médico en la frustración de la cirugía pues agarran todo el paquete y ligan todo. Y viene hidrocelia, viene atrofia, y viene problemas, viene dolor y disfunción eréctil. ¿Sí? Entonces, lo más, en la actualidad, Ángel, si tienes una enfermedad, tienes que buscar el sitio más especializado en resolverla. Por eso es que aquí recibimos pacientes de muchos países. Es un abordaje muy diferente, ya te diste cuenta. Entonces, para mí, pues es muy importante y pues, agradezco mucho que estén aquí. Yo entiendo que es bien difícil salir de tu país, sobre todo, pues todos los retos, ¿no? Económicos, de la logística. A lo mejor hay veces que tienen que hacer visas, tienen que hacer todo un trámite para llegar aquí al país. Ahora venir a la incertidumbre. ¿No? Contigo nos hemos platicado nada más por WhatsApp, ¿no? Sí, o tuvimos consulta virtual, no tuvimos, ¿no? Fue nada más a puro WhatsApp. Entonces yo agradezco mucho esta confianza, Ángel. Luego hay muchos pacientes que vienen aquí a ver si sí estamos aquí. Hay pacientes, por ejemplo, de Estados Unidos que dicen a algún familiar, algún conocido, oye, ve a ver si sí están ahí en Polanco, a ver si está el doctor Mejía ahí en el hospital. Y pues yo entiendo porque no es fácil. O sea, yo creo que esa incertidumbre o esa... Es poner la confianza, ¿verdad? Sí. Poner nuestra confianza ciega prácticamente. Claro, sí, porque esas ciegas. ¿Sí? Esas ciegas porque fueron mensajes de WhatsApp escritos. O sea, creo que nunca hubo ni siquiera una llamada, y ¿no? Más todavía porque usted le tomó mucha importancia al problema de Ángel. Le estuvo mensajeando siempre, preguntando cómo estaba después de su cirugía y eso más todavía no agarró confianza para poder venir aquí, ¿verdad? Sí, para eso es importante. La relación con el médico tiene que ser bien estrecha. Ahora, yo entiendo la importancia de todo esto. Yo le puedo platicar muchas historias de pacientes, incluso con ideaciones suicidas, cuando son pacientes jóvenes y ven que ya no tienen erecciones. Se vienen muchos pensamientos a la mente a esa edad. Por eso es que me enfoco mucho en ayudar a que el paciente pues, se resuelva todo por completo. Nosotros estamos luchando contra eso. Yo mucho a él le tuve que atajar para que no... Ah, ¿sí ocurrió algo así? Ah, fíjese, de eso no me había platicado. Algo muy fuerte lo que nosotros vivimos después de esto. Sí, eso no lo sabía yo. De eso no me habían platicado. Pero sí es habitual. Historias de ideaciones suicidas. Sí, por eso es que yo me mantenía en comunicación con él. Oye, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Sí. Yo le decía, sí, mi hijo, hay esperanza, que no pierdas la esperanza, que vamos a luchar para que podamos llegar ahí, para que pueda el doctor ayudarte en tu problema. Sí. Pues qué bueno que no logró haber un atentado ahí, porque es bien común. Muchos pacientes me han dicho, no, doctor, yo ya estaba pensando ya en quitarme la vida por el problema de la disfunción. Sí, o sea, eso es bien común. Por eso yo entiendo la importancia, Ángel,
Por eso yo cuando empiezo a notar algo, pues al paciente ahí estoy con él de la mano. Porque créeme que puede haber esos pensamientos muy erróneos, muy negativos, que hacen que el paciente llegue a tomar una decisión errónea, una decisión completamente errática. Pensando que ya no hay más solución. Sí, sí, justamente porque dicen, a ver, soy joven, estoy soltero, no me he casado, no tengo hijos y tengo disfunción eréctil. O luego toman medicamento para la erección y luego pasan algunos meses, un par de años y ven que el medicamento ya no hace efecto. Pues viene todavía más frustración. Sí. ¿Tú llegas a tomar medicamento para las erecciones? No. Nunca llegaste a tomar. Sí, porque sí, de esos pacientes con esa historia de que el medicamento empiezan a tomarlo como buscando una solución. Empecé a alimentarme bien, pero... Y no mejoró tampoco. No mejoró. Es que no va de la mano, o sea, sí suma, obviamente. Aquí vamos a apoyar, es salud masculina, que vamos a apoyar hábitos saludables, ejercicio, buena alimentación, no drogas, no alcohol, o sea, que el paciente tenga hábitos muy saludables, o sea, vamos a apoyar siempre eso. Pero muchas veces llega el punto en el que eso no basta con eso. Y ya te diste cuenta también. Y ahora también los papás, pues yo veo las historias de los papás también, o sea, esa historia de frustración, de ver que el hijo va empeorando, sí, que va teniendo, que en lugar de mejorar, el paciente cada vez se va hundiendo más en su problema. Entonces sí, tiene que haber más conciencia en el área urológica, porque hubo muchos avances en otro tipo de patologías. En cáncer hemos avanzado muchísimo, el cáncer urológico, cirugías muy modernas, muy avanzadas, pero el testículo lo dejamos atrás. O sea, como urólogos el testículo se quedó muy atrás. Nos empezamos a enfocar más en otras cosas, pero el testículo es fundamental para que como hombre tengas ese bienestar. Sí, entonces, pues vas a notar muchos cambios favorables, Ángel. Vas a ir notando que tu vida va a ir mejorando mucho. Entonces, pues sí quiero que retomes tus actividades de antes, tu ejercicio, que retomes tu escuela. Sí, tienes que estudiar. Vas a sentir que esto te va a dar las armas para que tú hagas tu vida con los planes que vas a tener en la planeación de tu vida. Tienes 16 años, ¿no? 17. Sí. No, pues que retomes la escuela y pues mira, tu mamá va a estar aquí de la mano contigo. Sí, entonces para que retomes tus actividades y tengas tus planes, tengas tus objetivos, las metas, tu plan de vida lo vayas formando, Ángel. Sí, vas a notar tus erecciones van a estar bien, vas a notar que todo va a mejorar. Era un problema testicular completamente. Aquí no tiene que ver colesterol, triglicéridos, nada de eso. No, es un problema testicular, al igual que en muchos, miles de pacientes. Y te puedo asegurar que este problema lo tienen millones de hombres. Van al médico y les dicen la misma historia, ¿no? Que mejoran la alimentación, que el colesterol, triglicéridos. Pues sí, pero hasta cierto punto, Ángel. O sea, el testículo es parte fundamental. También dijeron que me vayan al psicólogo. Sí. ¿Y fuiste? ¿Tuviste valoración psicológica? Pues sabía que no me iba a resolver. Ya lo sospechabas, ¿no? Que no iba por ahí. Tú habías notado que había cambios acá en tus genitales. Sí, por eso menciono mucho. No sé si has visto, hoy tengo videos que dicen lo mismo. Que el paciente, que el psicólogo y todo eso. O sea, sí es importante el acompañamiento psicológico, desde luego. La salud mental es súper importante. Pero si tú tienes un problema orgánico, por más psicólogos que visites, por más terapia que tomes, nunca vas a notar un cambio. Al contrario, te vas a frustrar más. Porque te vas a dar cuenta que no va por ahí, que no es un problema psicológico. Porque los pacientes jóvenes, lo primero que te dice el urólogo, tu problema es psicológico. Porque estás saludable. Siguen pensando que el problema es colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes. Tengo pacientes diabéticos que después de la cirugía están con vida sexual activa, sin medicamentos, pacientes de 40 años. Y tengo muchos pacientes diabéticos, también bien importante esto, tengo muchos pacientes jóvenes diabéticos que antes de ser diabéticos tuvieron problemas de testosterona. El páncreas trabaja con el testículo. El páncreas trabaja con el testículo, eso está muy descrito. ¿Sí? O sea, el páncreas, hay muchos pacientes jóvenes que se empiezan a tener problemas que van a acabar siendo diabéticos. Que si el problema testicular se hubiera resuelto, muy probablemente les hubieras evitado hacerse diabéticos. ¿Sí? Entonces es la importancia de la andrología, pero una andrología moderna, una andrología bien centrada en el paciente. No andar haciendo cosas que no son lo más correcto para resolver un problema de un paciente. Y más de un paciente joven con esta historia que has tenido tú, Ángel. ¿Sí? Entonces, pues te agradezco mucho que nos compartas este testimonio. Créeme que muchos pacientes jóvenes van a ver este video y se van a sentir identificados con tu historia. Sí, van a ver que hay una forma muy diferente de resolver un problema testicular. Lo que me gusta comentar es a los pacientes, Ángel, es la historia de los pacientes que tú has visto en los videos que se han sentado en esa silla, va a ser la misma historia tuya, la misma historia de éxito. Vas a notar todos los cambios positivos. Sí, entonces, pues ya lo difícil ya pasó, salir de tu país, entrar a una tercera cirugía. Ya lo que viene de aquí en adelante es recuperarte y hacer tu vida normal, Ángel.
Sí, entonces pues les agradezco mucho que compartan este testimonio con nosotros. ¿Tú sí llegaste a tener ideaciones suicidas, Ángel? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y cómo lograste salir de eso? Pues con la ayuda de mi mamá, sí, me hablaba y eso. Sí. Bien difícil, Sí, bien difícil. Sí, porque las mamás en cualquier ratito, en cuanto un hijo empieza a decir eso, saben que a lo mejor en cualquier ratito lo van a lograr, van a hacer algo mal. sí. Sí, entonces, qué bueno que no intentaste nada, no hiciste nada en contra. Mm. Qué bueno, Ángel. Bueno, pues aquí estamos despidiendo a Ángel, ya para que se regrese. Mañana tienes tu vuelo Sí. a Paraguay. Me comentabas, va a ser escala en Panamá y de ahí Sí. a tu país. Va a ser un vuelo un poquito pesado. Sí, muy largo el viaje. Sí, pero ya contento, ¿no, Ángel? ¿Cómo te Sí, sientes ya? muy feliz, muy contento, sí. Qué bueno, pues me da mucho gusto que por fin logramos ya resolver tu problema. Sí, Por fin logramos, después de noviembre, pues 7, 8 meses, 9 meses en la planeación y todo, sí, para venirte para acá. muy difícil. Sí, Sí, yo lo entiendo, y créeme que para mí es bien importante, valoro mucho que estés aquí, es importante. Y este testimonio les va a servir mucho a los pacientes para que vean que cómo puede cambiar tu vida de manera negativa o de manera positiva también, si se hacen las cosas bien. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué les aconsejarías a los pacientes, Ángel, pacientes de tu edad que están teniendo un problema testicular? que recomiendo que venga donde usted y se contacte con usted, porque usted es un buen urólogo, andrólogo, que si nota un cambio en su testículo, dolor, o que no dejen pasar eso y que consulte. Qué bueno, Ángel, pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto, mantente en comunicación conmigo y te voy a estar pidiendo que nos mandes fotos, que nos estés platicando cómo vas, tu evolución y demás. Vamos a estar en comunicación.